Gracias, señora presidenta. Bueno, el 20 de abril del 2012 fue uno de esos viernes negros para la escuela pública, un viernes negro en el que el Gobierno central asestó un nuevo golpe, quizá uno de los golpes más duros que se le ha dado a la educación pública en los últimos años, con la aprobación de este Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, un Real Decreto que está siendo clave en todo este proceso de debilitamiento de la educación pública y del desmantelamiento del estado de bienestar, que no comienza ahora, sino que ya viene de años atrás, aproximadamente desde los finales de los años 90. Un Real Decreto con una serie de medidas que afectan a todos los niveles. Recordamos el aumento de la ratio en un 20%, que ha provocado la masificación de nuestras aulas, el aumento de la jornada lectiva, que ha provocado el despido masivo de profesores y miles de desplazamientos, sobre todo en los institutos, las enseñanzas medias, la paralización de la formación profesional, la limitación en la oferta de los bachilleratos y el tasazo en las universidades, que ha supuesto la expulsión de miles de estudiantes de nuestras universidades por no poder hacer frente al pago de las matrículas. O la medida que hoy nos ocupa, que es la imposibilidad de sustituir a los maestros hasta el 10.º día, si es día lectivo, o el 15.º, si lo contamos como día natural. Esta medida en concreto que adopta el Gobierno central bajo la justificación de que hay que quitar dinero a la educación para rescatar y para pagar intereses usureros a los bancos, con el argumento de que la gran mayoría social, las capas populares, tenemos que vivir en austeridad para que unos pocos puedan vivir en la abundancia, está teniendo esta medida efectos muy perversos para la calidad del sistema educativo español y, en nuestra tierra concretamente, el sistema educativo andaluz. Es una medida que en la práctica de los colegios y los institutos, y lo conocemos bien aquellos que estamos ligados a la práctica educativa y tenemos contacto casi a diario, es una medida que se está traduciendo en que nuestros niños y nuestras niñas no tienen maestros, no tienen profesores durante 15 días, en el mejor de los casos, lo que evidentemente afecta al proceso de aprendizaje, al interrumpirse el currículum y al retrasarse el acceso al mismo. Se está traduciendo una sobrecarga de trabajo del personal de los centros, ya que son el resto de maestros o profesores del centro los que tienen que realizar esa sustitución. En la mayoría de los casos, personal o maestro de apoyo, de refuerzo, como me ocurrió a mí personalmente, que tiene que dejar sus funciones de apoyo, que tiene que dejar de prestar la atención individualizada que otros alumnos necesitan, con lo que se vulnera ese derecho y también el de la atención a la diversidad. En otros casos son maestros o profesores que no pertenecen a esa especialidad o a ese nivel. Por ejemplo, maestros de infantil, como me ocurrió a mí, sustituyendo en un sexto de primaria, profesores de historia, sustituyendo física, con lo que se vulnera el derecho a la enseñanza a la calidad. Y eso, señoría, portavoz del Partido Popular, es culpa del Partido Popular, porque si no tuviéramos la limitación, esa exigencia de 10 días, podríamos tener, como se decía anteriormente, a las 48 horas ese sustituto correspondiente. Y se está traduciendo también en que muchos maestros están asistiendo a sus puestos de trabajo enfermos para evitar los efectos anteriores, lo cual está afectando a la salud laboral de los docentes, pero también a la de los alumnos. Y se está traduciendo en una reducción significativa de las contrataciones, porque son las bajas más comunes y además somos un personal que recibimos las bajas por semana, con lo que se abre una puerta a la ralentización de las sustituciones de este tipo de baja, con lo que se contribuye así al engorde de las listas de paro y se profundiza la situación de precariedad y de inestabilidad laboral y familiar del personal interino. Y además, en la práctica, esta medida lo que ha supuesto es la anulación del sistema de sustituciones que se estaba desarrollando en Andalucía desde el curso 2009-2010, un modelo que venía a mejorar indudablemente el sistema anterior. Y si bien es cierto que se estaba consiguiendo una sustitución a 48 horas con un máximo de 5 días, entendemos que tampoco hay que hacer un análisis triunfalista, porque ese sistema también tenía una serie de elementos que nosotros no compartimos y que entendemos que también es necesario corregir. Por ejemplo, habría que generalizar esa sustitución a 48 horas a todos los territorios de Andalucía. En algunos territorios es cierto que se daba 48 horas, pero en otros tardaban 2, 3, incluso un mes. Hay que, bajo nuestra forma
forma de entender, eliminar la limitación de las bolsas de hora para sustitución de la que disponen los centros. También creemos que no se debería dejar el criterio unilateral al director de la decisión de solicitar la sustitución, porque a veces no se están solicitando sustitutos porque se consideran algunas asignaturas que no son básicas o no, al no ser troncales no son necesarias. Por ejemplo, se ocurre muchísimo con la especialidad de educación física, en la que las listas pues no están avanzando. Creemos que el sistema de sustitución hay que dotarlo de mayor transparencia, dando publicidad a las bolsas, ofreciendo información de los puestos de trabajo a sustituir, permitiendo también el acceso a esta información a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las asociaciones de padres y de madres y a la ciudadanía en general. Urge también reconsiderar la forma como se hace esa sustitución y las condiciones en las que se produce la oferta del puesto de trabajo y reducir urgentemente las penalizaciones que se establece en la normativa actual. Y una serie de medidas que nosotros estamos trabajando y estamos estudiando con algunos colectivos y que traeremos pues brevemente para que se trabaje también y a debate en esta comisión. La sustitución del profesorado es uno de esos asuntos que afectan, señorías, directamente a la mejora de la calidad de la educación. Es el recurso más importante en un sistema educativo es el profesorado. Y de la cantidad y de la calidad en la que el alumno se relacione o disponga de ese recurso depende en gran medida la calidad del sistema. Por ello, nuestro grupo no solo apoya esta iniciativa en la que se pide al Gobierno central dejar sin efecto el artículo 4 del Real Decreto, sino que rogamos también al Gobierno andaluz que, de igual manera que estamos llamando en el resto del territorio español a la insumisión a la LOMCE, adopte las medidas necesarias para dejarlo sin efecto y anularlo por completo en Andalucía, como así se está proponiendo en otras comunidades autónomas. Y si eso no ocurre, al menos rogamos al Gobierno andaluz, a la Consejería de Educación, que garantice la sustitución de todas las bajas, pues en torno a alrededor de un 15% no se están cubriendo las bajas del profesorado y también le rogamos que adopte las medidas oportunas para que el sustituto esté el 10º o el 11º día en su puesto de trabajo, iniciándose la tramitación de la solicitud de la sustitución desde el mismo día en que se origine la baja. Esas bajas en las que haya certeza de que el docente no se va a incorporar antes de 10 días o gestionando las bajas por operación programa de permisos de maternidad con anterioridad a la ausencia del profesorado, dado que son fechas que se pueden planificar con antelación. Gracias.